desayuno. 8:05 de la mañana de este martes 23 de abril. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día. Y nos metemos en tiempo de desayuno, hoy con un invitado muy especial, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Señor Clavijo, presidente, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acudir esta mañana a los micrófonos de Canarias Radio, sobre todo en unos días que están siendo especialmente intensos. Fíjense, concentraciones del 20 de abril, concentraciones que reclaman un nuevo modelo turístico para Canarias. El turismo es el motor de nuestra economía. Ayer reunión con el ministro Ángel Víctor Torres para tratar entre Gobierno de Canarias y Gobierno de España el tema del reparto de los menores migrantes, también las transferencias en costas, muchos asuntos que vamos a tratar de ir desgranando en la próxima media hora. Presidente, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo están siendo estos días posteriores y ya con tiempo de haber digerido las manifestaciones del 20 de abril? ¿Hay mesa de diálogo convocada? Bueno, está convocada el 30 de abril la conferencia de presidentes, que se convoca al amparo del artículo 74 del Estatuto de Autonomía por primera vez en Canarias. Y yo creo que, a ver, la manifestación, a mi modo de ver, independientemente de las cifras, de si fueron más o menos, porque yo creo que el sentimiento de esa manifestación lo compartían quienes se estaban manifestando y mucha gente que no fue, pero la realidad es que el sentimiento que lo detectamos nosotros hace más de 3 años, de hoy así no podemos seguir, la gente está incómoda, no llega a final de mes, la riqueza cada vez, lo que ha ocurrido en los años de crisis y en la etapa anterior es que la riqueza se ha ido acumulando menos manos. Hay un malestar generalizado, una preocupación, ¿no? Y yo creo que eso es la oportunidad, lo dije en Fitur antes de que se convocase esta manifestación, lo he dicho en el Parlamento, creo que es una oportunidad para que revisemos. Yo soy contrario a cambio porque cambio, pero nadie dice cuál es el cambio, ¿no? Cuando tú cambias por algo. Cuando tú revisas es cuando te paras, revisas cuál es la situación y ves cómo puedes mejorar, ¿no? Y como yo soy muy respetuoso de los procesos participativos y de las instituciones y del Estado Democrático de Derecho, creo que la oportunidad de hacer esa revisión con el mensaje lanzado de la población tiene que ser el 30 de abril, ¿no? Donde en esa conferencia de presidentes pues tendremos que definir 2, 3 políticas, 4, lo que salga de ahí y ponernos a trabajar, pero con plazos. Lo que no me valen es, cuando quieres hacer algo, haz una comisión y ya. No, o sea, vamos a hacer grupos de trabajo, o yo lo voy a proponer, ya veremos cada isla lo que propone, pero con plazos concretos para poder dar respuesta a la ciudadanía. La ciudadanía que salió a la calle pedía 3 cuestiones básicamente: una ecotasa, un impuesto turístico que paguen los visitantes del archipiélago, una moratoria tanto en la creación de plazas hoteleras como de viviendas vacacionales, y pedían también, bueno, pues tratar de pedir que no se vendan viviendas a ciudadanos extranjeros no residentes. ¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias en estos 3 temas? Bueno, vamos a ver, en el caso de la ecotasa, el Gobierno de Canarias, pero no el Gobierno de Canarias, los expertos. Cuando nosotros iniciamos un proceso de escucha activa que se llamaba Canarias Te Necesita, que fue fruto del cero turístico, la pandemia y cuando nos encerraron todos en casa, que es cuando nosotros le dijimos al gobierno anterior, es el momento de revisar. O sea, es el momento de hacer inventario, ¿no? O sea, tú el inventario en una tienda la haces cuando cierras, lo haces un fin de semana, el inventario no lo haces cuando está. Entonces, es el momento de revisar. Le propusimos más de 600 iniciativas, no hicieron nada, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue nuestro trabajo desde la oposición con la ciudadanía organizada. Entonces, lo que dicen los expertos es que la ecotasa no es ni tan eficiente ni va a tener esa repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. Que Canarias tiene una figura que es distinta a la del resto del Estado, que se llama el IJIC, y que a través del IJIC, con un IJIC ecológico, si quieres llamarlo, al final tenemos la costumbre de ponerles nombres, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, si quieres redistribuir mejor la riqueza que genera el turismo, tienes 2 opciones: o los empresarios les suben los sueldos a los trabajadores o les cobras más impuestos para que con ese dinero puedas tener más políticas sociales y mantener el estado de bienestar. Y lo que dicen los expertos, lo dijo creo que el lunes o el domingo, un catedrático que lleva 30 años investigando, catedrático del turismo sostenible, que él era partidario del IJIC y de utilizar esa figura. Luego, la discusión al final es absurda, es ecotasa, IJIC. ¿Creemos que el turismo tiene que contribuir más al bienestar social de Canarias? Sin lugar a dudas. Eso es lo que el gobierno opina. La figura es
en una negociación, subiéndole más el sueldo a los trabajadores, poniendo más impuestos, haciendo las dos cosas, sin lugar a dudas, pero ya nos pondremos de acuerdo. Ujú. Cuando antes hablaba usted de convocar a la conferencia de presidentes, se refiere a los cabildos insulares, a los Sí. presidentes de los cabildos, a los miembros de las plataformas que convocaron, de las organizaciones, de los colectivos sociales que organizaron la convocatoria del 20A, ¿los va a llamar? Bueno, ellos cuando quieran tener una reunión conmigo solo tienen que solicitarla. O sea, al final, a ver, lo que no podemos en una sociedad que está estructurada, arrogarle la representatividad de una isla o de un gobierno o de un municipio a quien no se ha presentado a las elecciones. Nuestra democracia es representativa. Ujú. Luego, ¿quién es el representante de los municipios? Los alcaldes y las alcaldesas. ¿Quién es el representante de la isla? Los presidentes o las presidentas de Cabildo. ¿Quién es el representante del gobierno y de Canarias? Pues el presidente del gobierno de Canarias. Es, Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que trabajar si queremos que las cosas vayan bien. Si lo que queremos es, en fin, poner una puesta en escena, pues para eso todo vale, ¿no? Pero si queremos sacar conclusiones, acuerdos, queremos que se comprometan las instituciones, porque aquí el gobierno de Canarias, ojalá tuviésemos, ojalá no, porque sería otra eso, pero el gobierno de Canarias tiene las competencias que tiene. Los cabildos tienen otra y los ayuntamientos tienen otra y cada uno tiene que ser consciente de la competencia y ejercerla. Luego creo que el órgano es para hablar de las islas, la conferencia de presidentes con presidentes y presidentas de Cabildo, para hablar con el municipalismo está la FECAN, que tiene su presidenta de la Federación Canaria de Municipios, y en los procesos de participación, de exposición pública y en los medios de comunicación también estarán quienes representan a quienes son sus asociados. esos colectivos se han dirigido a ustedes formalmente diciendo, queremos una reunión, solicitando una reunión con el gobierno de Canarias, con el presidente, con el vicepresidente o con la consejera de turismo. A ver, yo creo que, por ejemplo, en el alquiler vacacional o cuando hizo la famosa ley del suelo, que después si quieres hablamos de eso, en el proceso de elaboración se participó y se llamó a esos colectivos. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Nieves Ley de Barreto, cuando se elaboró la ley del suelo, llamó a colectivos ecologistas y no vinieron a las reuniones, fueron convocados y no vinieron. Yo recuerdo que en aquel momento llamé, por ejemplo, a Podemos para que participase y nunca vino. Entonces, ahora con el alquiler vacacional, la consejera, el trabajo previo se reunió con distintos, la verdad que ahora no sé con cuántos, pero con Sí, sí. distintos sectores colectivos, patronales, etcétera, y ahora en exposición pública, que está ahora mismo la ley de alquiler vacacional, todos aquellos que quieran participar o pedir reunión, están en el momento de hacerlo. Claro, se lo preguntaba, presidente, porque uno abre la prensa hoy, ¿no? Y se encuentra, por ejemplo, página 27 del periódico Canarias Agota alienta un escrache en la casa del presidente para forzar a que el presidente los reciba. Claro, esto que parece una actitud absolutamente reprobable, a la vida personal. ¿Cómo le lleva a usted esto? Bueno, se lleva mal. Se lleva mal porque uno está acostumbrado, sabes que he sido alcalde, que a lo largo del ejercicio de mi actividad política y fui también presidente en el 15 al 19, pues la realidad es que tienes situaciones, bueno, no le puedes decir sí a todo el mundo, ni le puedes decir a todo el mundo lo que quiere oír y tú tienes tu opinión y tienes que gobernar, pero no había pasado nunca esto, ¿no? Sobre todo porque al final tengo dos hijas, tengo una mujer y no es agradable que ellas tengan que sufrir, como ha pasado ya en dos ocasiones, pues este tipo de depresión o de depresión o de escrache, ¿no? En definitiva. Yo creo que las reglas de juego están claras, vivimos en una democracia, ¿sabes? Ah, por eso le digo que hay Yo, otros yo, yo, cauces yo voy seguramente a, para solicitar yo esas voy a, reuniones y yo sentarse en toda una mi mesa, vida he ¿no? recibido todo el mundo, o sea, no va a haber ningún tipo de quien quiera en este caso, que han pedido la cita, hemos pedido un orden del día, vamos a recibir a todo el mundo. Podremos estar luego de acuerdo o no, pero creo que la cordialidad, si queremos llegar a entendimientos, no se puede perder, ni la cordialidad ni el sentido común. Estamos hablando con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Enseguida le voy a dar la palabra a mis compañeros Juan Betancourt y Ángeles Arencibia que le quieren hacer preguntas, pero le pongo otra cuestión sobre la mesa. Habla usted que el gobierno tiene unas competencias, que los cabildos tienen otras, que los ayuntamientos tienen otras. Hay dos proyectos que piden, estos colectivos piden la paralización urgente. Estoy hablando del Hotel de la Tejita y estoy hablando del proyecto de Cuna del Alma en el municipio de Adeje. Dice usted, oiga, estos ayuntamientos han aprobado esos proyectos, Granadilla Y a ver, y Adeje. Y los dos están gobernados por el Partido Socialista. Entonces, yo no puedo paralizar unos proyectos que ya tienen licencia, y vaya usted y toquen la puerta.
de los Claro, ayuntamientos. claro. Vamos a ver. Cuando tú puedes hacer un hotel o puedes hacer una promoción, es porque previamente, y Juanma sabe mucho de eso, previamente tú has aprobado un plan general. Y cuando tú has aprobado el plan general, tú has decidido que ahí quieres que vaya. En un municipio, lo que se puede o no se puede hacer en el suelo es lo que decide el ayuntamiento. Por lo tanto, no sé si creo que el plan general de Granadilla es del 2002 o algo así. Granadilla en su momento aprobó un planeamiento y dijo, aquí puede ir un hotel. A partir de ahí, claro, el promotor legítimamente tiene un suelo, lo compra, no lo compra y desarrolla y pide las licencias. Las licencias son actos reglados. Las licencias no es yo la doy si me da la gana y me caes bien o no la doy. O sea, hay unos parámetros urbanísticos de edificabilidad, de volumetría, de ocupación, entonces si cumplen, se dan. En este caso, estos dos proyectos, Granadilla y Adeje, han ido. O sea, realmente el Ayuntamiento de Granadilla ha querido que la Tejita vaya a un hotel, porque lo ha planificado, ha preparado el suelo. Y además, en este caso, el gobierno anterior, los dos promotores tienen 3 sentencias a favor, sino que el gobierno anterior intentó pararlo de manera ilegal, y digo ilegal porque el tribunal les ha dicho que fue ilegal, y ahora este gobierno se enfrenta posiblemente a indemnizaciones, como nos ha pasado con la carretera del anillo insular, del túnel de Erjo, y probablemente el gobierno de Canarias ahora, como hicieron mal las cosas, tendrá que indemnizar a sus promotores. Yo lo que digo es, desde que soy presidente, ni la alcaldesa de Granilla ni el alcalde de Adeje se han dirigido a mí para nada con estos asuntos. Yo ayer por la mañana dije, oye, los voy a llamar a ver qué quieren hacer. ¿Qué le dijeron? Yo después de hablé con la alcaldesa de Granadilla y hablé con el alcalde de Adeje, me dijeron que por supuestísimo vamos a tener una reunión, esos dos alcaldes, con la presidenta del Cabildo, que sí me ha llamado ella para interesarse sobre estos asuntos, la alcaldesa de Rosa Dávila, y yo, presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y en principio queríamos hacerlo esta semana, pero creo que tenían pleno, creo que hemos quedado el día 3 de mayo, puede variar la fecha, para reunirnos los 4, para que nos transmitan lo que quieren hacer. Porque el gobierno puede colaborar con los ayuntamientos, como siempre he hecho, yo he sido alcalde, o sea, soy municipalista, pero lo que no puedo es vulnerar la voluntad de esos municipios, y además con actuaciones ilegales, que el juzgado ha dicho que no son Presidente, legales. buenos días. Sobre esto, por intentar aclararlo, ¿no? Las licencias son bienes de contenido económico, o sea, tienen un contenido económico. ¿Contempla usted la posibilidad de, ya veremos quién lo pagaría, de, digamos, compensar a esos promotores para que esos proyectos no se desarrollen, lo cual conllevaría... Eso lo tiene que decir el alcalde o la alcaldesa. Es que lo tiene que decir. ¿No tiene usted un punto de vista sobre ese asunto? Porque se habló, por ejemplo, el grupo promotor del Hotel de la Tejita, que es un grupo gallego, que bueno, que se hablaba de 25 millones, de 25 kilos y no de pulpo, sino 25 millones de euros. Claro, en las cantidades en las que se pueden estar moviendo circunstancias análogas, ¿tú cómo lo ves? Pues tendrá que verlo la alcaldesa. O sea, si tú me dices, ¿qué hubiese hecho Fernando Clavijo? No hubiese hecho ese plan general y no hubiese permitido que hubiese suelo urbanizable en ese entorno. Pero yo no era alcalde de Granadilla, era Mencejas en aquel momento. Cuna del Alma tampoco. Y Cuna del Alma, pues tampoco. Luego, ¿quién ha manifestado la voluntad de que eso ocurra? ¿Quién ha querido que eso ocurra? El Partido Socialista, que era Jaime González Ceja, fue alcalde de González Ceja, alcalde de Granadilla del Partido Socialista, y José Miguel Fraga. Ellos fueron los que quieren que eso ocurra. Que ellos han cambiado de opinión. Oye, si han cambiado de opinión y ahora se plantean dar marcha atrás, oye, pues que lo digan y que pidan ayuda. Pero en todo caso, quien tiene la decisión de si quiere que eso no se haga y quiere pagar o no a esos promotores, tendrá que ser la alcaldesa de Granadilla o el alcalde de Adeje. Y de indemnizaciones que se deriven de eso, oye, el gobierno sí tiene que colaborar, colaborará. Pero la decisión no está en el gobierno. Solo quiero recordar aquí una cosa. Hay un caso muy evidente de lo que estamos hablando en esos dos casos. Tú sabes cuál es el caso, ¿no? Dígalo usted. Sí. Las Teresitas. Ese es el caso de un hotel que se quería construir, que el ayuntamiento no quiso, que indemnizó, y todo el mundo sabe cómo acabó. Yo, personalmente, en eso no he entrado nunca. ¿Puede haber más casos así en el futuro? Me refiero, está el plan parcial El Mojón en Arona, o sea, que esta es una casuística que se puede dar más veces. Pues ¿sabe para qué está para eso? La ley del suelo. La ley del suelo que no votó ni el PSOE, ni Nueva Canarias, ni Podemos. La ley del suelo, en su artículo 221.1,
dice expresamente que es la moratoria que piden, que pasados 5 años de un suelo urbanizable que no se desarrolle, el ayuntamiento, solo un acuerdo plenario, puede desclasificar ese suelo y convertirlo en rústico. Han pasado 7 años desde que se aprobó la ley del suelo. ¿Saben cuántos ayuntamientos han clasificado 1 metro cuadrado pudiendo hacerlo solo con un acuerdo plenario? Ninguno. Entonces, presidente, buenos días. ¿Fue un error dejar eso en manos, esa cuestión en manos de los ayuntamientos? ¿Por qué? A la vista de lo sucedido, ¿no? Porque ¿Por usted, qué? por lo que usted acaba de decir. No, es que los ayuntamientos y las corporaciones representan la voluntad popular. Es que en La Laguna gobernó Podemos en la legislatura pasada. Podemos en La Laguna, por ejemplo, ha pedido que se desclasifique en 4 años pasados 1 metro cuadrado. No es un error. Es que las decisiones están donde están y son las corporaciones locales las que tienen que tomar la decisión. Luego, yo siempre digo, cuando se vota, la opinión pública no se equivoca. La opinión pública o los votantes votan. Y lo que sale de los resultados de las urnas es lo que quiere la mayoría. Y la mayoría ha querido esto. Pues ya está, pues si la mayoría ha querido esto, es lo que es. Ahora, ¿qué he hecho yo? Yo sí he hecho con el 2017, yo no, Coalición Canaria, con el voto en contra del PSOE, de Podemos y de Nueva Canarias. En el 2017 la ley del suelo está en esa moratoria que están pidiendo hoy en día. Y esa moratoria, a diferencia de la que se hizo con anterioridad, no le va a costar ni 1 euro a las arcas públicas. Porque se le dio la oportunidad a los propietarios de ese suelo que durante 5 años lo desarrollasen. Si no lo desarrollas, no lo puedes conservar para especular. Y es voluntad del ayuntamiento poder desclasificarlo y pasarlo a rústico. Luego, oiga, si ayuntamientos que ahora, puedo poner ayuntamientos de aquellos que votaron en contra de la ley del suelo, puedo hablar del Ayuntamiento de Las Palmas, puedo hablar del Ayuntamiento de Granadilla, del de Adeje, podemos hablar del Ayuntamiento de Arona en la legislatura pasada, podemos hablar de ayuntamientos por Canarias, de San Bartolomé de Tirajana, donde era alcaldesa Loli Corujo, que decretó Lanzarote, San Bartolomé de Lanzarote. Sí, San Bartolomé de Lanzarote. Perdón, Bartolomé de Lanzarote, y que decretó que la isla estaba saturada y 2 días después de perder las elecciones dio una licencia por un hotel de 800 camas. Es que una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Y a mí me gusta ser riguroso con los documentos, con los papeles y con los datos. Sí, decía usted hace un momento que el 20A es un sentimiento que mucha gente puede que no fue a la manifestación, pero comparte ese sentimiento, y es un sentimiento de preocupación, de malestar, que ustedes ya detectaron hace 3 años y en el que han trabajado. Yo creo que hay 2 cuestiones básicas. Una, el parar el crecimiento, ponerle un límite a la llegada de inmigrantes no de extranjeros, sí o no, llegada de más turistas, sí o no, y el reparto del dinero que genera el turismo. Realmente es esa riqueza que genera el turismo se queda en Canarias en un porcentaje, ya sabemos que no es toda, pero bueno, en el porcentaje que realmente es el razonable. ¿Esto es así? Bueno, has hablado de muchas cosas. Vamos a ver. Yo creo que la limitación al turismo, Miguel Ángel antes hablaba de la residencia y demás, ¿no? Vamos a ver, nosotros estamos en el seno de la Unión Europea. Los principios de la Unión Europea son 3: libre circulación de empresas, capitales y personas, con lo cual, salvo que la Unión Europea... Sí, pero hay unas islas, Alan, salvo que la Unión Europea, exacto, finlandesas, que tienen una excepción. Y esas islas no permiten... Es verdad que limitaban la venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros antes de su adhesión a la Unión Europea, pero ahora las tienen. El otro día ayer me decía, una amiga que trabaja en la Comisión Europea, y me decía, claro que Canarias puede tramitar y pedir esa excepcionalidad, tendría que hacerlo, es verdad, de acuerdo con el gobierno de España. Tiene que ser el gobierno de España quien lo plantee en el Senado. Ahí vamos. ¿No pueden servir de ejemplo esas islas, Alan? Claro, y hay otros ejemplos, donde la fragilidad del territorio. Y si hay unas islas en España que tendrían los argumentos para poder hacer eso, somos nosotros, que somos región ultraperiférica, claro, porque Baleares no. Claro. Ahora, ningún gobierno de España, y yo recuerdo aquí a un presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, que en su día lo dijo, y le cayó la del pulpo. Le cayó la del pulpo precisamente de partidos que ahora sí están diciendo que ese es el camino. Entonces, las circunstancias han cambiado, Correcto. Bueno, han cambiado no. Vamos a ver. Nosotros hemos crecido en 10, 11 años medio millón de habitantes. Y el problema no es, cuando tengo el problema pongo la solución.
más en aquellos Sí, las años. circunstancias han cambiado, me refiero a la hora de argumentarlo. Correcto, sí estoy de acuerdo, pero vamos a ver si es verdad que el gobierno de España es capaz de defender eso. Usted está anunciando... Pero deja contestarle a Ángeles porque se mete Miguel Ángel, no me deja hablar, y te metes tú. Oye, perdón. ¿Qué pasa? Ya había otra cuestión La única mujer de esta entrevista y no la dejan acabar. Para contestarte, Ángeles, tú hablabas en el tema del crecimiento del límite turístico. El límite turístico lo ponen las camas que tiene. Esto es como todo. ¿Cuál es el límite de una guagua? El aforo. ¿Y cuál es el aforo que tenemos? El que tenemos. Yo creo que el debate está en, ¿ampliamos el aforo o no? Y si vas a los datos científicos, Canarias ha perdido plazas hoteleras y de apartamentos. Canarias ha retrocedido en los últimos años en cuanto a la oferta de hoteles y apartamentos. ¿Dónde se ha generado, digamos, ese crecimiento que está empezando a ser incómodo en la población? En el alquiler vacacional. Esa, que además no solo hemos crecido en 400 hoteles de 500 camas o 500 hoteles de 400 camas, creo que son 430 hoteles de 500 camas, que además no estaba planificado porque es suelo residencial, no solo turístico, y además con el doble agravante de que esas camas han salido del residencial para la población, cuando además la población te ha crecido. Y ahí es donde tenemos que hacer el discurso científico. No es el turismo el responsable de todo. Hay una causa única. Son muchas causas, que es lo que quiero que se debata en la conferencia de presidentes, con los presidentes de los cabildos y con... Por aclarar una cosa. ¿El dinero que genera el turismo se queda en una cantidad razonable los datos, en Canarias? A ver, define razonable, o sea, define razonable. Define usted que es el presidente. No, a ver, yo puedo dar la opinión. A ver, con los indicadores de salario medio, los indicadores de pobreza que tiene Canarias y con la riqueza que genera el turístico, ¿parece que hay una contrapartida? No, yo ya te digo que no. Por eso, en enero, antes de que yo dije, oiga, el turismo tiene que dejar más. Y para eso hemos puesto dos cosas. La primera, la petición, que es una petición que no podemos obligar, que la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores se haga para que suban los sueldos, cosa que además me ha gustado oír que está haciendo, y lo digo con honestidad. Por otro lado, oiga, tenemos que ver si tenemos que subir determinadas figuras impositivas, algunos impuestos. Elegir del turismo. Elegir, por ejemplo. Pero elegir de las actividades hoteleras, de todo el sector. No, porque igual tiene que ser el de las pernoctaciones, por ejemplo, que es mucho más eficiente que algunos de la tasa que hablan. Pero oye, ese es un que hay que tener, pero hay que tenerlo con las administraciones. ¿Qué ventaja tiene el IGIC? Que además de todo lo que se recauda, el 42% se lo queda a la comunidad autónoma, el 35% a los cabildos y el 23% a los ayuntamientos. Cual mejoraría la recaudación de las tres administraciones canarias, las dos locales y la autonómica. Y por supuesto, y tendríamos que ver cómo poner límites al crecimiento, porque al final no se trata de decir, oye, paramos, dejamos de crecer. Y eso a día de hoy lo pueden hacer los ayuntamientos con un acuerdo plenario, pero lo pueden hacer desde hace 2 años. O sea que esa moratoria que están pidiendo, que tú también hacías referencia, Ángeles, está aprobada, la pueden hacer, es un gesto de voluntad política, ni siquiera tienen que justificar, es llevar un acuerdo de pleno y decir, el sector de suelo urbanizable LLUEG, o como lo nombren en sus planes generales, al no haber sido desarrollado en un plazo de 5 años, queda desclasificado. Y los propietarios de ese suelo no van a poder reclamarle ni un euro a ninguna administración. Luego los instrumentos los dimos, porque planificamos y dimos los instrumentos para que se hiciesen. Pero claro, la voluntad, luego ha habido elecciones, 2 elecciones, ha habido distintas corporaciones, son ellos los que tienen que tomar la decisión. Gobierno está en Canarias con el Partido Popular, en Madrid gobierna el Partido Socialista. ¿Cómo son las relaciones? Porque ayer hubo una reunión con el ministro Juan Víctor Torres, su antecesor en la presidencia del gobierno de Canarias. Parece que hubo acuerdo o preacuerdo en lo que se refiere al reparto de menores migrantes. Medio acuerdo, diría. Medio acuerdo, ¿por qué? Porque usted quiere tramitar el reparto de los menores migrantes por un decreto ley, que sea más rápido. Nosotros queremos 3 cosas. La primera de ellas es que sea un decreto ley. Ellos dicen que tiene más debilidad jurídica, nosotros decimos que no. La debilidad jurídica con el constitucional la puede tener el contenido de la ley o del decreto ley, no la forma elegida, porque la forma es voluntad y además en el propio preámbulo y exposición de motivos se reconoce la emergencia que tenemos en Canarias migratoria y la urgencia de tramitarlo. La segunda cuestión, la asignación, porque a Canarias se le asigna un cupo, que podremos estar de acuerdo o no, pero se le ha asignado un cupo de 2.000.
y solo podrás entrar en saturación cuando pases el 150%, con lo cual de facto nos están dejando 3.000. Tenemos 5.500 y ellos proponen la distribución de 2.500. Claro, ¿qué ocurre con el 3.001? El menor, cuando ya estamos saturados, ¿qué ocurre si llega una patera o un cayuco y vienen 10 menores? Claro, ¿qué decimos nosotros? Oiga, lo coge Salvamar, que es Administración del Estado, lo identifica Policía Nacional, que es Interior, y lo que decimos es que ya se asigne en ese a la comunidad a la que va. Y queda en custodia de la Comunidad Autónoma de Canarias hasta que se traslade, que hablan de 15 días y nosotros decimos que nos parece mucho tiempo. Luego, en la asignación es donde tenemos la otra diferencia y, por supuesto, se da un plazo de 12 meses para que esos 2.500 menores salgan. Y además ellos querían que eso se remitiese a un reglamento, con lo cual eso dilatar. Dijimos, no, póngalo usted en el decreto ley, serán 12 meses, nosotros nos gustaría 6, ya veremos, tiene que ser razonable, porque no olvidemos que hablamos de niñas y lo que tenemos que garantizar es que tienen sus derechos protegidos, pero póngamelo en el decreto ley, o en la ley, pero póngamelo. Dentro de 12 meses, en lugar de 5.600, podrían ser ¿cuántos? Pues, ¿Y qué haría la comunidad autónoma en ese caso? Claro, por eso tiene que empezar a salir, y por eso los que lleguen tienen que asignarse inmediatamente y salir. A ver, tenemos un cupo que nos han dado, que no estamos de acuerdo, pero lo asumimos. Unos 2.500 que tienen que salir, pero mientras salen esos, siguen llegando. Y los que llegan tienen que salir de manera semi-inmediata, garantizando los derechos del menor. Pero lo que no pueden es decirme, oiga, se quedan. ¿Saben cuántos menores tenemos pendientes de hacerle las pruebas óseas? 1.800 menores todavía que no se le han hecho las pruebas óseas, porque la Fiscalía, porque los médicos forenses están desbordados. ¿Sabes cuánto tiempo medio estamos tardando? 6 meses. Imagínense la situación que prevé este verano, que puede encontrarse Canarias y esos niños. Y ahí es donde están, nos hemos emplazado para dentro de 15 días. Hay buena voluntad, tengo que decirlo. Oiga, el ministro Nelson, buena voluntad, el secretario de Estado dijo, lo que está pidiendo el presidente de Canarias es razonable, vamos ahora a entramarlo, pero hay buena voluntad. En materia de costas no hay ninguna voluntad. Es más, se desprende bastante arrogancia de la administración del Estado y hasta cierto punto un poquito de prepotencia. Pero bueno, pues a pesar de que las relaciones personales con el ministro, me consta que el vicepresidente del gobierno tiene relaciones buenas, pero la persona con Ángel Víctor, tendremos que acudir a los tribunales. Presidente, se nos quedan muchos temas sobre la mesa, tierras raras en Fuerteventura, medidas para fomentar el empleo, pero nos dicen que tenemos que terminar ya. Le agradezco de verdad que haya acudido esta mañana a los micrófonos de Canarias Radio, que nos haya visitado y que sea hasta pronto. Muchísimas gracias. Buen día. 8:33. De la noche al día, Canarias Radio.